estamos. en el aire también. Bueno, bien. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo le va, Gerván? ¿Cómo anda Bien, usted? bien, veo que está luciendo. ¿Ya lo dijiste? No, todavía No, no. todavía no. Una del Rijeka, de Una de arquero. Rijeka, de Una de la arquero. primera época de la Perva Liga, ¿eh? Porque Ah, este mira. logo, que es de auspiciante de una cerveza, ¿eh? Sí, fue el primer auspiciante de la Perva Liga. sí. ¿Eh? Se van cambiando, pero normalmente Ahora vuelven a está ser claro, la compañía la telefónica. compañía telefónica, pero se van cambiando cada 2 por 3. De hecho, la compañía telefónica es el otro oficiante que está acá. Está acá, sí, O sí. sea, se van cambiando entre la misma empresa. Está en la camiseta también. Claro, es una Econ, empresa alemana, de hecho. exacto. Que tiene también publicidad de grandes equipos como el Bayern Sí, Múnich. sí, sí, sí. Bueno, ahora es el auspiciante oficial de la Perva Liga. Y esta camiseta es de arquero de Rijeka, porque, por supuesto, los colores de Rijeka, como saben todos ustedes, Es, es blanco con celeste, la claro. cruz. Y esta es de arquero de Gilic. Gilic, la Sí, número sí, sí. 12, usada oficialmente en juego. Bueno, les contábamos a los amigos Sí. recién de la confirmación que nos ha hecho la invitación, que nos ha hecho Huacra, de hacer la muestra de camisetas con charla, por supuesto. Han volado los me gusta. Sí, sí, muchos amigos cuando lo anunciamos contentos y que ya quieren estar. Claro, ¿dónde va a Porque ser? ¿Dónde va a ser? el deporte gusta ¿Cuándo? mucho y el fútbol, Sí. los croatas son muy futboleros. Y principalmente si hay alguna para vender. La respuesta es no. No, porque son No. colecciones. Es nuestra colección. Sí, Lo lamentamos mucho. Podemos claro. sugerir, digamos, podemos Sí, sugerir que cada cual las qué consiga. O pueden sea, hacer. nosotros hemos conseguido, es un trabajo de años, Sí, sí, porque sí. como mencionábamos, la colección y charla y muestra se divide en tres, lo que es la selección nacional, Sí, ¿eh? sí. Y por otra parte los equipos de las ligas, primera, segunda y tercera división, y los equipos de la diáspora. Sí, que son muchos y muy importantes. Y muy importante. Así que en esta primera ocasión haremos Un pantallazo general. pantallazo general de todo. Porque después queremos justamente abocarnos una charla por cada uno de estos tres temas. Claro. Un día la selección nacional, un día las ligas y un día la diáspora. Pero eso para el año que viene, ¿no es cierto? Sí, amigos tranquilos, la idea está, no solamente vamos a ir a Buenos Aires, que esta ciudad la elegimos como primera porque surgió la posibilidad, Claro. También la pensamos hacer en Rosario, lógicamente, y la otra alternativa también, que tenemos muchos amigos, es ir a la ciudad de Córdoba. Así que paciencia que ya vamos a estar, vamos a estar arreglando. Sí, sí, y bueno, hay que coordinar muchas cuestiones. Le decía que ayer estuvimos trabajando unas cuantas horas en lo que va a ser la presentación, porque bueno, son muchas cosas para coordinar y aparte porque queremos mostrar imágenes. Y somos demasiado detallistas, ese es el tema. Sí, sí. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo nos asignan, ¿eh? Así Sí, que ya sí. estamos, ya lo que nos asignen, le vamos a pedir más. Sí. Así que se lo anticipamos. Estamos en un problema. A la gente de Huacra que sí. ya no nos alcanza el tiempo, pero bueno, no. Vamos a ser conscientes, esta vez va a ser un pantallazo general y va a quedar abierto para futuras charlas. Y el tema es que este pantallazo general es un esfuerzo también. Claro. Porque resumir, resumir y acotar mucha información. Exacto. ¿Qué dejas afuera? A veces decís, ¿qué dejo afuera de todo esto que a mí me parece importante? Y a veces te da lástima dejar ciertas cuestiones afuera porque son interesantes, pero bueno, será una primera vista, una primera presentación general, ¿no es cierto? Bueno, volvemos al tema que estábamos tratando, porque como dijimos, el próximo lunes, 25 de septiembre, se festeja el Día del Inmigrante. Bien. Y hemos recibido la invitación a través de Huacra de la Dirección Nacional de Migraciones para festejar ahí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Retiro, en lo que es justamente la sede central de Dirección Nacional de Migraciones, para festejar el Día del Inmigrante. Y queríamos traer un poquito el tema de las corrientes inmigratorias de croatas a la Argentina, tema que ya hemos tocado otros años, pero ahora vamos a hacerlo apoyándonos en bibliografía de nuestro amigo precisamente de Córdoba, el licenciado Cristian
Sprilian, quien, como saben ustedes, ha dedicado buena parte de su vida a la investigación de justamente el tema, y ha hecho publicaciones, algunas de las cuales las tenemos aquí presentes y las recomendamos. Las recomendamos porque realmente Cristian es no solo un gran escritor, sino también un muy buen investigador. Y un muy buen amigo. Además, lo dijimos de al más principio, de más está decirlo que Cristian es un amigo. Publicaciones como Croacia y los croatas desde la Argentina, Campo Fermo, y esta que vamos a tocar hoy, que es los inmigrantes croatas, quiénes son y cómo vinieron. Y Cristian, justamente en uno de sus capítulos, habla de la segmentación, las distintas oleadas, que un poco coinciden con el resto de las inmigraciones europeas de otras naciones, ¿no es cierto? Son tres grandes corrientes. Y Sprilian, en su publicación, en su edición, justamente resalta esto, que la primera migración se da desde 1880 a 1918. Se toma desde el principio de los datos en la base hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Sí, y es importante destacar que en nuestra zona del sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires y sur de Córdoba, tenemos básicamente y en una forma más mayoritaria de esa gran migración, de la primera. Sí. Somos la gran mayoría descendientes de esa primera gran migración. Exacto. Y también, ¿por qué no?, de la segunda. En esta región también, bueno, en caso de mi abuelo, es de esa primera, como vos bien decías, 1908. Sí. Mi abuelo Iván Yantich vino en 1908. Y mi abuela, Franca Ivanisevich, que se casó con Iván, ya vino en la segunda, vino en 1922. Porque la segunda, como sostiene muy bien Cristian, corresponde al periodo 1919 a 1945. Es decir, se toma desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, sí, justo mi abuelo coincide con la segunda, yo pensé que exacto. Y ya recibimos al doctor Carlos Bukovac. ¿Cómo le va, don Carlitos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Llegando como hoy, la verdad que sería nosotros sin Tina, ¿eh? Sí, sin nosotros las papas y tenemos que venir corriendo. La verdad que se me ha complicado. Bueno. Javi, qué lindo que te queda el azul y amarillo. No, pero no es negro. Creo que está necesitando una mostrarle el escudito a la gente. Un escudito celeste. Bueno, perdón, celeste, bien claro. Azul es todo el mismo. No, es bien claro celeste. Aparte, cuidado que ese azul y amarillo no se la va a poner. Exacto. Si se puso la de Pleticosa. Esta es amarilla y el escudo de Dieca que tiene celeste. Los arqueros usan amarillo. Generalmente es el color típico del arquero. Así más cerca de papá. No. Yo le explico. Podríamos empezar a polemizar con el fútbol rosarino, pero no viene al caso. Vio que cuando fue el clásico yo traje las dos camisetas, los dos colores, para que esté todo armónico. Entonces, no desatemos la guerra porque... Y usted preguntó, y es parte de la colección, que era lo que decíamos, ni siquiera a nuestros amigos les venderíamos las camisetas, ¿no? Exacto. Qué lindo lo de ustedes, la verdad lo felicito. Tienen cero espíritu comercial. Yo saben cómo estaría yendo plata con eso. Bueno, perdón, todo hombre tiene su precio. El día de mañana... Cuando nos cansemos el día de mañana. Saben ustedes que yo tengo mi emprendimiento, el Cazador del Libro, y hay libros que ya pasan a formar parte de mi biblioteca personal, pero bueno, el día si haces una oferta interesante, lo veo. Claro, todo hombre tiene su precio. Son muy pocos los que no pongo en venta o no acepto oferta. Algunos que otros sí, claro, pero otros, bueno. Nosotros por ahora, las camisetas. El otro día me preguntaron por uno, la última, así volvemos al tema, ¿no? Que lo hemos interrumpido, pero... Un libro muy lindo de Carlos Ulanovsky, que viene a colación con nuestro programa, por eso lo menciono, Días de Radio, que es una historia de la radio en la Argentina.
un libro bien voluminoso, con tapas duras, y hasta trae un CD en la tapa que se saca y se pone, una belleza. Bueno, nos va a contar sobre eso, sí, seguramente. Y me preguntaron y dije, mirá, lo publicó hace un tiempo y ya había pasado a mi biblioteca personal. Ahora está tanto. Y Arruco no lo quiso. Y bueno, sigue siendo de la biblioteca personal. Seguro. Bueno, retomamos el tema de las corrientes inmigratorias, dado, como decíamos, que el próximo lunes 25 es el Día del Inmigrante. Eso perdón, otra vez una Mirta Legrand, ¿no? El día, el festejo es. Porque el día fue ahora hace poquito. Claro, pero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se extiende la invitación, ¿no es cierto? Entiendo. Exacto, y tomamos de referencia al trabajo del licenciado Christian Sprillian, de Córdoba, quien hace un desarrollo muy interesante, y recién hablábamos de las distintas etapas inmigratorias. Decíamos que la primera abarca el periodo 1880-1918, es decir, desde el principio de los datos en la base hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. La segunda migración iría desde 1919 a 1945, el periodo entre guerras, como se le dice. Se toma desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y la tercera migración de 1946 a 1950, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el fin de los datos que figuran en la base. ¿Tu papá qué etapa? Y la tercera. La tercera. Sin duda. La tercera, así es. Bueno, aquí tenemos representados de las tres etapas, entonces, sí. Porque dijimos, en el caso de mi abuelo, la primera, mi abuela la segunda, mi abuelo la segunda, y tu padre la tercera. Así es. Así que bueno, tenemos representantes de todas esas oleadas inmigratorias. Tomando los datos obtenidos, estas tres migraciones se pueden cuantificar de la siguiente manera. Atención, porque estos datos estadísticos son muy interesantes en cuanto a cantidades. El porcentaje de croatas arribados según su migración. La primera, desde 1880 a 1918, abarca un 19% del total. 19%. La segunda, desde 1919 a 1945, abarca el 63% del total. Es mayoría, sí. Absoluta mayoría. Y la tercera, 1946-1950, abarca un 18%. Claro, casi como la primera. Exacto. La primera y la tercera tienen prácticamente el mismo porcentaje cuantitativo, sí. En cantidad. La segunda fue la gran oleada. La gran oleada, sí. Bueno, bien. Después el tema de se puede empezar a analizar y ampliar el análisis respecto de las causas, de dónde se radicaron. Son muchas las aristas. Exacto. Se dice a grandes rasgos que la primera y la segunda fueron por trabajo, por cuestiones económicas, pero como muy bien escuché desarrollar alguna vez algún autor, lo económico tiene que ver con lo político. También. Porque aquellos que alguna vez estudiamos economía lo sabemos, la economía es política. No podemos dejar de separar lo económico con lo político. Y como se sabe, en lo que fue Croacia, tanto en el Imperio Austrohúngaro como luego en el reino de los serbios, croatas y eslovenos, la cuestión económica estaba muy marcada. Muy íntimamente ligada con la política. Con la cuestión política. Sí. Croacia prácticamente era relegada a ser una nación de segunda en Austria-Hungría. Era el patio de atrás. Y en lo único importante que tenía eran los puertos. Claro. Pero, ¿dónde se concentraba
la riqueza afuera que salía de Croacia. Como siempre, iba al poder central que estaba, en este caso, en Austria-Hungría. Sí. Y el reino de los serbios, croatas y eslovenos, ni hablar. Ahí vinieron las grandes proscripciones. Luego continúa en el reino de Yugoslavia, ¿no es cierto? Sí. Pero las grandes proscripciones y persecuciones de los croatas, sabemos, comienzan en estos periodos con, basta mencionar a grandes rasgos algunos hechos, como el asesinato de los hermanos Radić, principales representantes del Partido Campesino Croata, el más populoso por aquel entonces, sí, más en cantidad de gente, la proscripción luego de estos hechos por el rey Karađorđević, la proscripción a todos los símbolos croatas, su himno, su bandera, a los partidos políticos, se proscribió a toda la actividad política de los partidos, el Partido del Derecho, el Sabor. El Sabor, que después de más de 1000 años de historia tuvo un corte. Exacto. Entonces, obviamente que esa cuestión no se puede decir que solo fue económica, esa oleada de inmigrantes, la primera y la segunda que nos referíamos recién. Está muy relacionada con la cuestión política. La economía es una consecuencia de las decisiones políticas. Y es verdad, en Croacia se pasaba hambre, se pagaban excesivos tributos, lo reflejan mucha bibliografía, que no se podía vivir con los impuestos que se pagaban. Exactamente. Y la tercera, para cerrar esta característica de grandes rasgos, también se la marca como una inmigración política, dada la persecución de otra dictadura, otro proceso que le tocó vivir a Croacia, como fue el régimen totalitario comunista, donde siguió la proscripción política, dado que había un partido único, y donde estaban restringidas todas las libertades, libertad de tránsito, libertades individuales, personales, propiedad privada, es decir, el régimen comunista fue un régimen totalitario y que proscribió a los croatas. Y para trasladarlo acá, a este lugar, esas dos primeras grandes migraciones se dedicaron básicamente a migrar por el campo buscando trabajo. Exacto. Usted lo dijo muy bien, sur de Santa Fe, suroeste de Córdoba. Es lo que nosotros podemos hablar norte de Buenos Aires, en esta región. Por supuesto que llegaron a todos lados. Y la tercera, esta tercera, ya era, con el tema de la migración, por el tema de la política, ya era gente profesional que básicamente se quedó a trabajar en las ciudades, en las industrias. Claro. Ya era gente preparada con estudios. O en las universidades, o también. Sí, claro. O sea, ya era gente con estudios. Entonces ya se dedicó a otra cosa. Claro, era dentro de la gran gama de características, tenían tal vez una mayor preparación intelectual, dado que tenían una escolarización formal en estudios primarios, universitarios, secundarios, por supuesto, también, pero bueno, fue una inmigración perseguida. Exactamente. Bueno, queríamos traer esta temática entonces con motivo del mes del inmigrante, y bueno, agradecemos el aporte, como siempre, de muchos amigos, como en este caso Cristian de Córdoba, que, ahí Gerba está la cámara, que nos trae la bibliografía. Así que bueno, un gran abrazo. En la hora que viene les adelanto lo que va a ser el título de mi columna. Resulta que la semana que pasó tuve el gusto de dar mi primer conferencia en la Junta de Historia de Rosario. Hemos visto fotos. Su título era Crímenes Políticos en Rosario, ¿no? Y saben que el descubrió, quizá alguna vez ya lo podríamos, puede que lo hayamos comentado, pero pudo haber sido muy así como de pasadita sin tener realmente dimensión del hecho.
el primer, al menos del siglo XX, y el siglo XIX, bueno, requiere otra investigación de mucha mayor profundidad. Y además, durante gran parte del siglo XIX, Rosario era una villa muy, muy pequeñita, entonces yo me concentré mucho más en lo que fue el siglo XX. El primer crimen político del siglo XX y el primer obrero muerto en manifestaciones por reivindicación de los derechos laborales en la ciudad de Rosario y en el país fue un croata. No, y lo conozco. Cosme Budislavich. Exactamente. Así que al regreso vamos a estar desarrollando esa. Qué esa dato columna. interesante Sí. que ha descubierto don Carlos. Me enteré hace poco tiempo yo. Bien. Este tema. Vamos a escuchar música. Un temita musical y seguimos en Bar Croata. Dale. Hay una plaza, una semiplaza, sí. Uy, mirá todos los amigos. Che, Sí, tenemos que contar. ahora vamos a saludar. La semiplaza. Después me deja ahí porque tengo que sacar la internet. Perdón, Washington DC. Sí. ¿Qué tal? La semiplaza está cerca del shopping. Por Vélez Sarsfield. Sí, Vélez Vélez Sarsfield y Monteagudo. Exactamente. Es raro porque hay otra plaza con otro nombre, que es donde murió él. Pero ya tiene otro nombre, Virginia no sé qué. Claro. Ahora después Pero se lo dieron ahí. En cambio, claro, se lo terminaron dando en otro lugar cercano, pero no. Porque en realidad murió ahí en lo que era la refinería de azúcar. Claro, exacto, él trabajó de allí. Claro. Y te digo, injustamente, como siempre suele ocurrir, el austríaco. El austríaco. Claro. Mirá, Franjo Metlisic, Roxana Farchi Ruiz, ahora lo vamos a decir al aire. Chicos, yo me olvido que soy. Alexandra Pavicic. Perdón, no. Cortalo, Lidia Karamamidakovic, Oscar Jutkovic. No, para saludarlo acá por Facebook. Sí, ahora en un rato volvemos. José Luis Cresci. Sí. Bien, ahí cortamos y...